Hoy es 30 de marzo del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar el servicio de adoración pública religiosa. Amado Padre, venimos ante su presencia ahora como iglesia, estamos congregados, estamos muy contentos y gozosos de que podemos estar después de toda esta semana juntos para poder escuchar de su palabra. Agradecemos porque hasta puesto e injertado a aquellos que tienen que estar acá para estar creciendo por medio de su Santo Espíritu y su Santa Palabra, para que Cristo se siga formando más y más en nosotros y que vayamos de gloria en gloria. Así que le pido por medio de Cristo que nos esté guiando en este servicio por su Santa Palabra y su Santo Espíritu, como siempre le pido. Y ahora, esposa Carito va a entonar el himno. 20, cuál grande. Cuando quiera. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por ese hermoso himno, ¿no? Justo mientras lo estabas entonando, estaba siguiendo atentamente la letra, ¿no? Que cuán grande es Él, ¿no? Es Él. A veces las cantamos, ¿no? Los himnos y solamente por costumbre, pero a veces por eso que tratamos de preservar de esta iglesia los himnos que también tenían un contenido doctrinal, ¿no? O sea, hoy vemos que hay mucho ritmo, pero estos himnos son muy hermosos. Así que muchas gracias, como siempre digo, ¿no? por haber cantado el himno. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Llegamos por fin, después de todo este recorrido del año pasado hasta ahora, que venimos viendo a través toda de la Biblia, un libro por domingo, al último libro, o sea, que tenemos, o sea, en nuestras Biblias, ¿no? Que es Malaquías. El domingo que viene empezaremos con el Nuevo Testamento, no del libro de Marcos, pero Malaquías, junto con los dos profetas que vimos después del exilio, que habíamos visto Ageo, habíamos visto Zacarías, Ageo y Zacarías, y junto con Malaquías, ¿no? Bueno, Ageo, Malaquías, hemos visto que le daban, vamos a decir, vinieron ellos a mover lo que se habían quedado, que habíamos visto, pero Malaquías también es de la época de ella, pero ya había pasado un tiempo más para situarnos más o menos alrededor del 433 antes del Señor Jesucristo. El domingo que viene vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿no? Que ya entra Cristo, pero acá era 433 años faltaba para que viniera Cristo. En ese momento vamos a ver que estaba este profeta Malaquías. En sí, lo que vamos a ver hoy es la adoración formalista, una adoración, vamos a decir, religiosa, una adoración formalista religiosa, que ahora lo voy explicando de a poquito. Perdón.
esta adoración formalista era cuando se había transformado cuando el templo ya había sido reconstruido. Todos estos domingos habíamos visto que el templo estaba sido reconstruido, que tenían problemas, pero hasta ahora el templo se había edificado, había sido reconstruido, y habían empezado los rituales, o sea, que estaban en la ley, ¿no? Sabemos cuáles son, ¿no? O sea, que tenían ellos, que regían en esos tiempos. Pero ¿qué sucede? Que después de haber pasado un tiempo, ellos habían descuidado estos rituales. Si han estudiado su Biblia, en Malaquías, los 4 capítulos, o han escuchado su audio Biblia, se darán cuenta que sucede eso, que ellos habían descuidado, ¿no? Este mismo problema le sucedió a Nehemías cuando vimos el año pasado, que también él había enfrentado también unos problemas similares que vamos a ver en este libro, que con los matrimonios mixtos que se habían empezado a mezclar, habían sucedido un par de hechos así, ¿no? Entonces se había reconstruido el templo, y ellos estaban esperando la llegada del Mesías, ¿no? Del Mesías, y ¿qué sucede? Que no apareció. Entonces, mientras ellos esperaban esa venida, ellos se acordaban de que todo este tiempo los profetas venían profetizando de una llegada de un Mesías. Entonces ellos tenían en mente la llegada de ese Mesías que venían profetizando, pero no se cumplió para la época de ellos, porque ellos volvieron a su tierra del exilio que Dios les había mandado. Entonces la promesa de Jeremías se cumplió, que iban a levantar este segundo templo, y lo levantaron. Pero ¿qué sucede? Que la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios no había ocurrido. Entonces ellos habían retornado del exilio, habían reconstruido el templo. Esto es para situarnos en el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Ya habían edificado y reconstruyeron el templo, pero no pasó nada. Incluso en la época de Nehemías vimos que el templo lo hicieron con mucha oposición, ¿no? Entonces eso más o menos para que nos podamos situar en el contexto histórico. Este pueblo estaba desanimado. O sea, ¿por qué? Porque había promesas, palabras, y no se cumplieron en el tiempo de ellos. Entonces ellos empezaron a sentirse tristes, otros dejaron de creer, y ya vamos a decir, el principio de adoración pública religiosa, como que tenemos acá, ponerle, que era diferente. Ellos tenían sacrificio, mataban animales. Ellos empezó a hacer... empezó a descuidarse, empezó a menospreciarse el nombre de Yahvé, y entraron un par de, vamos a decir, de pecados, como los matrimonios con los incrédulos. Eso para que se pueda entender más o menos en el contexto histórico. En ese contexto que estaba sucediendo todas esas cosas, ahí llegan los pies del profeta Malaquías. Dios vio que era el tiempo de enviar un profeta para estar guiando a este pueblo de nuevo al arrepentimiento, que otra vez se estaba extraviando de nuevo, y estaban dejando de lado la consagración hacia Dios. Entonces eso para más o menos es lo que está sucediendo. El tema más o menos central, o sea, de Malaquías, es que él va a reprender a estos sacerdotes y al pueblo judío, como hacían los profetas, ¿no? ¿Por qué? Por los pecados que estaban sucediendo después de haber reconstruido el templo. Estaban descuidando, vamos a decir, el principio de adoración pública religiosa, como le decimos nosotros en nuestra confesión, ¿no? Entonces eso es más o menos un bosquejo por arriba. Sería como Dios le demuestra su amor, en capítulo 1 del 1 al 5, los pecados de los sacerdotes, del capítulo 1, 6 al 2, 9, y los pecados del pueblo, del capítulo 2, 10 al 3, 18. Y para cerrar, del capítulo 4, que es el último, del 1 al 6, lo que dura, el reino mesiático. Eso es lo que vamos a ver un poquito por arriba, ¿no? Lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando el reino mesiático, ya lo vamos a ver, es cuando Cristo viene, o sea, Dios manda a su mensajero, que es el Señor Jesucristo, ¿no? A anunciarle el reino, ¿no? Que arrepentido, ¿no? El reino de Dios ha llegado. Entonces eso es lo que sucede. Vuelvo a repasar un poquito para arriba antes de empezar. Habían dejado de tener un temor piadoso hacia Dios. Habíamos una crisis en el ministerio, o sea, los ministros, vamos a decir, que ellos eran la causa principal, vamos a decir, de la crisis en ese tiempo. Para podernos centrar en esta época, sería como que los pastores están enseñando otra cosa, los pastores están descuidando el servicio de adoración pública religiosa, y entonces la iglesia empieza a entrar en crisis. Entonces esto a nosotros nos debe servir
que como cada cristiano debemos examinar la doctrina que el pastor está enseñando desde atrás del púlpito, ¿no? Para que nos debe dejar una enseñanza, ¿no? Porque vemos que en el día de hoy muchas iglesias están siendo engañadas y la gente ni siquiera, vamos a decir, se preocupa. Si a veces me duele a mí, ahora empiezo con el libro, pero veo que si yo me cedo de la hora y media, hora y 20, por ahí la gente dice, ¿cuánto dura el servicio? No, digo por otra gente que hablo, ¿no? Pero a veces le gusta, ¿no? Todas las profecías y esas músicas, pero la palabra de Dios, ¿por qué? Le estaba hablando ayer con un pentecostal que le vengo predicando hace un mes. ¿Sabés por qué tenemos el púlpito acá en el centro? Le digo, quizá vos no lo sabés. Le digo, cuando vaya allá a aplaudir las manos y hacer todo eso, y acordate de Daniel, le digo, cuando veas el púlpito así en el centro, que vos no lo sabés, digo, este siglo que siga haciendo esto, porque la palabra de Dios ocupaba el lugar central en las iglesias primitivas, por eso viene. Vos capaz que no sabés, en el día de hoy pasan, cuentas testimonios, hacen lo que quieran. Ya han descuidado, como esta época de Malaquía, y han entrado cualquier cosa dentro de la iglesia, ¿no? Entonces debemos acordarnos de la palabra Apocalipsis 2, 1 al 2, donde Cristo dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo has hallado, y lo has hallado mentiroso. Entonces probarlo, debemos hacer juicio y examinar todo, porque vamos a abrir a nuestras vidas en Malaquía, donde se había descuidado, y habían entrado cualquier cosa dentro del servicio de adoración pública, religiosa, y los principales eran los pastores. Así que bien, tenemos vamos a decir, inclinando ante las canas, pero también nuestros deberes, exhortar a estos pastores si de verdad se están extraviando, y si no su deber, yo siempre digo lo mismo, yo me empiezo a extraviar, a predicar lo mismo, su deber es exhortarme, si yo no entro en razones, es retirarse y buscar una iglesia en Mar del Plata que enseñe la sana doctrina, que lo dudo. Y si no, quedarse en su lugar, en su casa y orar, y su deber es buscar a Dios, y si hay un cabeza, abrir la iglesia, empezar a estudiar, pero no quedarse en un lugar donde vemos que se está enseñando cualquier cosa, es huir de esos lugares. Malaquías, mensajero, mi mensajero quiere decir eso. El libro de Malaquías quiere decir mi mensajero. O sea, la palabra cuando vemos mensajero, ese Dios iba a mandar un mensajero. Se cree que sucedió en la época de Nehemías, otros cuestionan eso porque habla sobre otras cosas que no tengo tiempo porque yo vuelo siempre de pájaro, ¿no? Pero creemos que era cerca de la época de Nehemías porque algunos acontecimientos como en Esdras 7, que no voy a ir, de Esdras 7 a Esdras capítulo 10, se suceden ciertos hechos relacionados parecidos con los Malaquías. Entonces los sacerdotes estaban juntándose con mujeres, vamos a decir, de otros lugares, y entonces había muchas cosas que creemos por el contexto que sucedía en esa misma época. Pero como vamos a estar haciendo estudios exegéticos, vamos a dejarlo ahí. Entonces el libro de Malaquías empieza diciendo, el amor de Dios por Israel. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquía. Yo he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob. Vamos a frenar un ratito acá, cuando estuvimos viendo hace, no me acuerdo si 2 años y medio atrás, el libro de Romanos. Habíamos llegado a Romanos 9, 25 y 26. No tengo tiempo de ir bien texto por texto, pero voy a traer a colación a nuestras mentes para refrescar lo que hemos visto. En sí, para poder entender, Dios había escogido acá cuando Pablo habla de este texto que él lo saca, él está hablando de la salvación. Y acá también Dios está hablando de ellos le están preguntando, en sí este libro, si lo han escuchado, lo han leído, van a ver que se encuentran muchas preguntas, como que es muy diferente Malaquía a otros profetas. Y como que hace razonar, lo que yo uso a veces, aquellos que me conocen, hago razonar a las personas, ¿viste? Porque ¿sabes por qué he llegado a hacer esto? Porque a veces leo la Biblia y hacen así como que si estuviera hablando en chino, no entienden nada. Entonces a veces lo hago razonar, como Cristo hacía, usaba parábolas, ejemplos, entonces eso entienden. Bueno, acá también no es tan así el profeta, pero vemos que él por medio de unas preguntas y guiados por Dios, por su Santo Espíritu, el profeta le hace cosas, porque ellos dicen, fíjate que van a encontrar, si han leído su vida, han encontrado
que hay preguntas durante estos 4 capítulos, ¿no? Ellos les dicen, ¿en qué os amado? ¿No? O sea, se preguntaban, ¿en qué nos amaste a nosotros? Es como decir, ¿en qué nos amaste si nos mandaste en cautiverio un montón de tiempo allá y después de 70 años, o sea, volvimos, venimos acá, queremos reconstruir acá, por decir, a ver, en el contexto acá sería la Iglesia Bautista de la Gracia, tenemos oposición, nos dice que no tenemos número de matrícula, no nos ayudan los demás, ¿en qué nos amas? Si estamos, vemos con nosotros a fuerza de pulmón, estamos haciendo todo. No nos ama Dios. Mira todas las iglesias que hay en Mar del Plata, entonces es como que yo me atrevería a decir algo así. No estoy diciendo lo que para que se pueda entender cómo ellos estaban diciendo. Dicen, ¿qué nos amas? Si nos mandaste en cautiverio, venimos acá, levantamos el segundo templo, no es igual al de Salomón, porque no se parecía. Encima vienen los samaritanos, nos atacan en la época de Nehemías, nos quieren matar. ¿En qué nos amas? Entonces ahí está, para que se pueda entender es eso, que Dios le dice, yo he amado, dice Dios, y ellos dicen, ¿en qué nos amas? Si no se ve el amor tuyo. Entonces, ese es más o menos para que se pueda entender que, y él le dice, Dios, ¿en qué? Porque ellos no veían como nosotros a veces no vemos el amor de Dios. Entonces él le explica que él lo había escogido, que lo había, dice, no amé más a Jacob que a Esaú, aquellos que saben la historia no tengo tiempo de ir. Saben que nacieron los dos, ¿no? Bueno, Romanos 9, le invito a que vayan, Pablo hace todo un estudio sobre esto, donde él explica que, bueno, primero explica, bueno, ya lo vimos, está en nuestra espérica doctrina verdadera. Pero ahí, en el primer ejemplo que da Pablo, bueno, él muestra, ¿no?, que en sí, cuando habla de Abraham y Sara, ¿no?, del hijo, pero en este segundo ejemplo que habla, porque Pablo en el contexto viene hablando de salvación, que Dios dice que eligió a Esaú cuando los dos estaban, Jacob, cuando estaban en el vientre de la madre. Entonces, Pablo lo sitúa en una doctrina, que nosotros la doctrina de la gracia, que muchos no lo creen, los arminianos, que se llama la predestinación. Pablo lo enfoca desde ese lado. Entonces, Dios también está hablando, yo los he amado. Y muchos dicen que no es así. ¿Por qué dicen que no es así? Porque dicen, no, Dios en Romanos, ya lo vimos hace 2 años y medio, dice, no es así. Está hablando de que Dios está escogiendo a Israel como nación. No escogió a los filisteos, no escogió esto. Aquellos que están acostumbrados, que me están escuchando por internet, que son calvinistas, van a entender lo que hablo. ¿Por qué? Porque tenés que combatir con aquellos que dicen de que Dios está hablando de Israel. Pero si se van a Pablo lo explica en el capítulo 9, 25 y 26 de Romanos. Pablo está hablando claritamente, está hablando ¿de qué? De la salvación. No sé si está difícil esto, pero dice así, Romanos 9, 25, 26, como también dice, no sé, a los que no eran mi pueblo, yo llamaré mi pueblo mío, a la que no era amada mía, acontecerá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Así que, y en Romanos 9, 6, si no me equivoco, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, sino son todos los hijos de ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. De la descendencia, vamos a decir, que venía de Isaac. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo. Todos los que estamos en Cristo, Gálatas 3:29, estamos injertados, impuestos en Cristo, somos hijos de Dios, somos el Israel de Dios. Se puede llegar a entender, lo venimos viendo hace años. Que muchos no creen esto. Pero Dios le está diciendo, en eso los amados. Y Pablo lo aplica en Romanos 9 a la salvación, no una nación étnica, ni política que va a venir en un tiempo futuro. No. Pablo lo está aplicando a la salvación. Ahí con aquellos que quieran estudiar, porque el libro romano no lo estudian en una semana, ¿sí? Acá llevó años estudiarlo. Entonces, eso es lo que enseña las Escrituras. ¿En qué os amado? ¿En qué te amé yo a vos? Si Dios te necesita que escogí, ¿cuántos es acá? ¿Cuántos le he predicado yo? Y no vienen. Dios quizás no los escogió. Escuchar, sí, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ¿en qué te amó? En que Dios te amó para que hoy vengas a escuchar la palabra de Dios acá. Hay muchos que en el día de hoy quizás creen que ser cristiano es estar en su casa pegando cosas en el Facebook. Pego una frasecita en el Facebook, hago eso, no sé, ser cristiano. Nosotros debemos congregarnos en un lugar, en una iglesia local, bien constituida, bien fundamentada, con doctrina sana.
porque así Dios lo ha establecido, para que crezcamos. Así seamos 2, 3. Por la palabra de Dios, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Ahí está mi presencia. Entonces, es así. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Entonces, debemos estar así. ¿En qué? ¿En los amados? En que yo os amé y escogí para que hoy esté acá escuchando mi palabra. ¿No se acuerdan cuando lo saqué de Deuteronomio 7, versículo 6? Cuando estabas tirado a un costado, yo pasé y te dije, levántate, que estabas impura en toda tu sangre. Yo me acuerdo de dónde me sacó del centro, desde allá del centro donde estaban todas esas iglesias. Entonces sé cuándo me amó. ¿Cuándo me amó? Dice así, Juan 3:16, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Entonces, ¿cómo sé que me amó a mí, a Daniel? Porque Él entregó a su Hijo amado para que yo no me perdiera. Entonces, cuando nos suceden las cosas y empezamos a pensar, pero ¿Dios será que me está amando a pesar de esta cosa? Sí, porque si no, Dios no nos hubiera rescatado. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadora, Cristo murió por nosotros. ¿En qué os amamos? Decía el pueblo de Dios. ¿En qué nos amás a nosotros que nos castigó? Claro, Dios estaba disciplinando. Ellos se estaban quejando porque Dios le había disciplinado, pero no era porque decía que no la amaban. Entonces, ahí está, ¿no? Cuando Dios usó su vara, por eso, para corregirlos. Acá empieza a nombrar, que no tengo tiempo mucho de ir, va a empezar a hablar de Edom, o sea, de esa ciudad, ¿no? En el 4, aunque Edom dice hemos sido destruidos, pero volveremos a edificar. Bueno, empieza a hablar un par de algo sobre Edom. Edom ya sabíamos que en todo esto del año pasado vimos el juicio que vino, que ellos habían sido destruidos, saber de dónde venía. Bueno, el asunto es que también lo podríamos ver del lado espiritual, aunque el pecado, aunque Edom ha sido destruido, él quiere crecer, el pecado quiere crecer todavía. Sabemos que estas ciudades eran las que se oponían a Israel, eran enemigos. Entonces Dios le dice, aunque ellos digan que van otra vez a levantarse, Él lo va a destruir de nuevo. Pero si lo vemos del lado espiritual también, podríamos entender que aunque el pecado y las oposiciones que se oponen a la Iglesia Bautista de la Gracia quieran levantarse, Dios dice que va a destruir, porque Él va a defender a su iglesia, porque no es mi iglesia. Como muchos dicen, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cuándo está tu iglesia? No, no es mi iglesia. Es la iglesia, dice, yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, no mi iglesia. Entonces, es Él el que va a cuidar, Él que va a poner a lo que tienen que estar, lo que va a injertar. Entonces debemos entender de que, aunque Edom, símbolo del 4, quiera levantarse, Edom era símbolo de las naciones que estaban alrededor queriendo atacar a Israel, es como o alguna posición que quiera atacar a la iglesia de Cristo. Dios, continuamos con su palabra que dice que yo lo destruiré, capítulo 1, versículo 4, ellos edificarán, pero yo destruiré, y lo llamarán territorio impío. Entonces así, Dios está indignado, dice ahí, indignado, Dios está indignado, está enojado contra el pecado, contra aquellos que se oponen y se levantan contra sus hijos. Del capítulo 1 versículo 6 en adelante, el subtítulo de mi Biblia aparece reprensión a los sacerdotes. Bueno, allá que empezamos a entrar en el terreno del tema, ya en sí el tema que nos acontece ver. ¿Cuál es? Va a venir la reprensión a los sacerdotes. La reprensión a los sacerdotes. Ellos dicen... a ver, vamos a empezar a leerlo. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí hay mucha tela para cortar, ¿no? Pero empezaremos por acá. El hijo honra a su padre. Sabemos que siempre Dios consideraba a Israel como su hijo. Nosotros también, ¿qué somos? Somos hijos de Dios ahora. Juan 1:12, no por voluntad ni carne propia, sino que es por Él que ahora somos hijos. Entonces, el hijo honra al Padre. Entonces, Él nos considera, Él es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se puede interpretar? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces el hijo honra al Padre. ¿Ustedes son mis hijos? Bueno, y el siervo a su Señor. Y pues si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honor? Dice. Honor, para que lo puedan entender, es un respeto que le tenemos a Dios. No, que declaro estas cosas y que Dios dame esto. No, es un respeto que le tenemos a nuestro Padre. No es como hoy que los hijos le faltan el respeto a sus padres. ¿Qué haces, viejo? No molesté, viejo. Que le hablan así.
No, antes en la antigüedad, hace años, usted, ¿sabe cómo se le decían los padres? Señor, se le decía sí señor, sí, sí padre. Él los miraba y ya estaba. Uy, no, que hace viejo, no, y vengo a cualquier hora, hago lo que quiera. No, no es así. Entonces, ¿dónde está mi honor si yo soy su padre? ¿Dónde está mi respeto? Dice Dios, si ustedes son mis hijos. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy el Señor, no, vos sos mi Salvador, Jesús. No, Señor, no, porque si soy Señor tengo yo que obedecerte. Señor es, el Señor es que vos sos, Él es el Señor y vos le debes un respeto. Él está gobernando tu vida por medio de su Santo Espíritu, Santa Palabra. ¿Ves? Va más allá de congregarme en una iglesia, estar ahí, escuchar música e irme. No, la vida es si yo soy tu Señor, yo soy tu Padre durante la semana, ¿a dónde está el respeto hacia mí? Porque ellos decían, por eso que cuando empecé, estaba explicando que íbamos a ver lo que en sí se había transformado todo, vamos a decir, en una adoración formalista, una adoración religiosa. Todo era como una monotonía. ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo. La ley que... Sí, como una ley, sí, es como que ellos veían, es verdad, veían la ley, pero no veían, vamos a decir, el lado espiritual que estaba atrás. No, adultero. Pero miré a la mujer, con la ley va más allá de la ley, o sea, vamos a decir, no sé si está mal decir, eh, vamos a decir que está escrita, tiene el espíritu de la ley. Entonces ellos se ha transformado todo así. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Aquellos que no saben la que es la palabra, o sea, nombre está asociado más, vamos a decir, con el carácter, con los atributos de Dios. Eso es el nombre. Capítulo 1:6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Son los atributos, vamos a decir. Dios es amor, pero también es justicia, ira. Entonces, ¿en qué menospreciamos? ¿Menosprecias el nombre de Dios o menospreciamos el nombre de Dios cuando durante la semana no nos comportamos como Dios quiere? Entonces, Dios dice que debemos comportarnos como Él quiere, como Él demanda. Entonces, ¿cuándo despreciamos? ¿En qué hemos? Ellos dicen, falta de otras las preguntas. Ellos dicen, ¿dónde está mi temor? Dice, ¿no? Y ellos dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Despreciar el nombre es despreciar cuando nosotros, que somos hijos de Dios, despreciamos su nombre porque debemos mostrar la gloria. Cuando los demás nos ven a nosotros, nuestras palabras no tienen que ver así, vamos a decir, la carne, pero no en el sentido así religioso, porque ellos están y después voy a ser el mismo, me transformo ahora que no me ven. No, siempre amanece y oscurece, sale el sol, se pone el sol, siempre soy un hijo de Dios. Siempre mi palabra dice así, dice Dios, o mi comportamiento, siempre, porque a veces las únicas cartas que ellos van a tener para leer, si no tienen la Biblia, van a ser nuestras personas, pero no para regenerarse, sino que van a ver, este es un hijo de Dios. Entonces, ¿en qué hemos menospreciado el nombre de Dios? Cuando a veces le fallamos nosotros, salen palabras suyas, nos comportamos mal, y el otro, sí, que vos sos hijo de Dios, mira vos, sí, ahora me la creo. Entonces, ¿en qué? Cuando menospreciás mi nombre, santo soy yo. No, pero Dios es amor. Yo ayer le hablaba hace un mes que estoy predicando a alguien y claro, la esposa le preguntó en qué nos diferenciamos del pentecostal. Y dice, porque yo vi todos pecados, dice, son todos pecados. Y pero ¿cómo todo pecado? Entonces, y ellos no pueden llegar a entender. Entonces, es muy diferente. Muchas de las cosas podría contar eso, ¿no? Como que nos ven a nosotros. Y de verdad a veces no entiendo. Yo a veces me pongo a empezar. Entonces, para mí es más fácil, no sé, como ellos dicen, decretar profecías y cosas así está más fácil. Entonces, menospreciar el nombre de Dios es eso. ¿Dónde está mi temor? Dice Dios. ¿Dónde está el temor mío? En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿A dónde está mi temor? Dice Jehová. ¿Y qué es el principio de la sabiduría? Es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbio 1:7. En Proverbio 8:3 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Dónde está mi temor? Dios está diciendo, ¿vos me temés? Porque yo soy el Dios santo, puro, el Dios vivo. Bueno, ¿por qué no aborrecés como yo, si sos hijo mío, el mal, la injusticia? Todas esas cosas que están en este mundo, ¿por qué no las aborreces? O ya te empezaste a acostumbrar a este mundo. ¿Ya te cansaste?
Porque crees que como Isaías, Elías estaba solo. No, tengo todavía 7.000 varones que no han doblado la rodilla a las falsas doctrinas, o a Baal, sería en el contexto. Hay otros, Daniel, hay otras Carolina, hay otros en el mundo que no han doblado, que se mantienen fiel todavía. Y como va a cerrar Malaquías cuando terminó el sermón, del mismo libro de Malaquías, y en ese momento yo voy a demostrar quién era el justo y el injusto. Cuando yo venga, ahí se va a demostrar. Ahora están siendo probados. A ver cuáles son los verdaderos cristianos, cuáles son las verdaderas iglesias, que sean pequeñas. Como dice, acá no tiene número de matrícula, aquello no tiene esto, aquello. Como que si eso fuera lo que demuestra las marcas, ¿sí? Santas y puras y resplandecientes de una iglesia de Cristo. Eso no demuestra una iglesia sana. Entonces, debemos seguir adelante como estos profetas. ¿Por qué estoy tratando de ponerle énfasis a la palabra de este profeta? Porque vamos a ver que es el último profeta. Después van a haber 400 años de silencio, que quizás yo no lo predique el domingo que viene, pero muchos lo predican. Hay una predica sobre 400 años de silencio que sucedieron un montón de cosas adentro, pero esto es historia, no es la Biblia, pero es historia que de verdad sucedió y después viene Cristo. Entonces, ¿qué había pasado? Estos profetas habían menospreciado el nombre de Dios, y Malaquía, entonces le habla a estos sacerdotes, vamos a decir, que estaban corrompidos. Eso ya lo habíamos visto en Nadab y Abiú, en Levíticos 10:1, donde los hijos de Aarón son consumidos por el fuego de Yahvé, porque ellos habían presentado el fuego extraño, ¿se acuerdan? Estos eran sacerdotes, Nadab y Abiú, que Dios hace y los quemas con fuego, porque ellos quisieron presentar un fuego extraño. Entonces, Dios no se agrada en cualquier adoración de servicio público y religioso. Dios quiere que del púlpito salga, se enseñe la palabra de Dios, como vamos dentro de un rato, que los sacerdotes, su deber era el enseñar la ley, la Torá, la Biblia ahora. Ese es el deber de un pastor. Y ellos, hoy vemos que en esa época no se hacía eso. Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:12, versículo 17, ¿quién se acuerda? Elí era otro que había descuidado la enseñanza de sus hijos, hacían lo que querían, sí, los mandaba a cualquier iglesia, que crezcan, ahí que hay música, o que se predica, hay buenos campamentos para los jóvenes, los dejaba hacer lo que quiera a sus hijos. Pero como cabeza no gobernaba Elí, pero era sumo sacerdote, no pasaba nada. ¿Qué sucedió? Dios los mató. ¿Y terminó todo ahí? No. Después cae para atrás por su peso, muerto Elí. Cuando se entera que sus hijos no. Los quiso reprender a lo último, cuando ya estaban grandes, cuando ellos ya estaban oficiando el servicio. No te van a hacer caso ya. Ya están grandes, ya te afeitan. ¿Qué te van a hacer caso? Si vos de chiquitito no lo criaste. Entonces, ¿qué sucede? Estos se habían transformado también, o sea, ¿en qué? En sacerdotes corrompidos, y como los hijos de Elí, como Nadab y Abiú, ¿no? Ellos, los hijos de Elí, aquellos que se acuerdan, fornicaban dentro ahí del templo, o sea, entre sacrilegios de él lo hacían. Entonces, eso es lo que sucedía, ¿no? Esta gente, para que se puedan entender, eran administradores del ritual del que nos hacía el sacrificio de Moisés en esa época. Pero ¿qué sucede? Ellos oficiaban eso, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Entonces podés estar como un pastor, o como un ministro, o como un laico, no sé si la persona, o como un hermano o una hermana, podés hacer todo el ritual que quiera. Durante la semana, escuchar prédica, leer la Biblia, pero si tu corazón está alejado de Dios, no sirve de nada. Y eso es lo que hacían, menospreciaban la ley de Dios, y ellos eran culpables ante el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque la conducta del pueblo era por parte de ellos. El pueblo es culpable, pero el pastor es el responsable. Yo como le decía a esta persona que estaba predicando hace casi un mes, de acuerdo al pastor que vos tengas en tu iglesia, así va a ser la iglesia. Porque si vos tenés un pastor que dice, aleluya, gloria a Dios también. ¿Quién quiere la bendición? Reclamo, tengo esto para ti. Recibo la bendición. Y tenés eso. Y así vos tenés una iglesia. Pero si vos tenés un pastor, digo, que te está enseñando la escritura, que se preocupa por vos, que te exhorta, que te cuida, que te disciplina, que es necesaria la disciplina, entonces vos vas a tener a alguien de verdad que está orando y velando. Una persona que aunque él no sea amada,
y él a veces no recibe el cariño que es necesario de parte para que él se sienta querido, él igual te va a seguir cuidando, porque Dios lo ha puesto para que esté por ti. Pero esos pastores que están así, porque para que le llenen el diezmito, que vamos a ver dentro de un rato en Malaquía, y quieren la platita, no, esos son lobos feroces, cuando viene el lobo salen corriendo. Entonces esta gente había menospreciado la ley de Dios. En primera de Timoteo 3, versículo 5, dice así: hay unos requisitos para el pastor. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca, que caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En el 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos a toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Entonces, estos líderes, vamos a decir, que de estos, después, cuando vemos el Nuevo Testamento, de estos, vamos a decir, que enseñaban las Escrituras, que eran sacerdotes, ustedes van a encontrar después, 400 años después, cuando Cristo viene, van a encontrar unos personajes que se llamaban fariseos. Bueno, esos fariseos venían de estos, de acá, pero esos fariseos, por decir, hablando como en Argentina, era cualquier cosa. Porque ya, estos sí eran sacerdotes de verdad, pero se estaban corrompiendo, se estaban alejando de Dios. Pero eso ya, los otros ya habían torcido la Escritura, eran orgullosos, eran cualquier cosa, lo que tiene que lidiar Cristo, ¿no? Y con cualquiera como yo, que me conoce, que ya vengo lidiando hace rato con los pastores de acá de Mar del Plata, y con su congregación. Si Cristo lo hizo, nosotros como cristianos vamos a tener que también, que nos va a pasar eso. O nos callamos o vamos a tener que confrontar, no buscando pelea, pero cuando escuchemos algo, como te decía, así dice la palabra de Dios, como dijo Cristo, como dijo Pablo. Entonces, eran hipócritas estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque fingían una falsa piedad exteriormente. Cuando venía alguien, me porto bien, tengo para hasta arriba la vestimenta, una mentita en la boca, todo así. Sale el mentoplus de la boca, me sientan en el aliento bueno, pero ¿qué sucede? Cuando se iban, la serpiente de Ispe empieza de nuevo a atacar. El fariseo era una cosa así, que ya la van a ver, si tengo tiempo el domingo que viene lo voy a ver. Pero eran por fuera, su corazón de verdad estaba alejado, eran hipócritas, fingían una piedad. Entonces eso es lo que sucedió, ¿no? Que estaban cumpliendo con el ritual en el altar, pero no hacían caso de la letra, ni siquiera del espíritu de la ley. ¿En qué te hemos menospreciado? Y se atrevían a preguntar, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios le estaba diciendo en qué lo habían menospreciado. 1 Timoteo 6, 5 y 6, vemos que Pablo dice así: y constante rencilla entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer, con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, fíjate que lo que dice Pablo, ya en la época de estos pastores, vamos a decir, no de pastores, sacerdotes, no sé si se acuerdan, todos estos años que vinimos viendo, ¿cuál era, vamos a decir, para ellos el legado? Ellos no tenían como los demás, estos sacerdotes. La herencia del sacerdote, ¿cuál era? Del Leví. La herencia era Yahvé, la herencia era Jehová. Ellos se le daban diezmos, comían, pero no eran como los demás que tenían casa y esas cosas, ellos vivían aparte. Entonces, ¿qué pasó? Como Salmo 73, que dice Asaf, ¿se acuerdan que dice? Vi la prosperidad de los demás, cómo prosperaba el impío, y ¡ay! Casi me resbalé, dice. Pero cuando entré en el santuario, comprendí el fin de ello. Estos sacerdotes empezaron a ver cómo en vano sirve de servir a Jehová. No estamos cobrando lo que nosotros se lo debe pagar.
¿Cuántos pastores conocés que se van a otros lugares porque le pagan? Acá yo, para que sepan, para que me escuchan por internet, no cobro nada, ni siquiera cobramos ni diezmo, ni nada, que entre un rato vamos a ver la malaquía. La ofrenda, nada, ahí si hay una moneda, cae ahí, se da para la iglesia, si no cae nada, lo ponemos en nuestro bolsillo, porque lo que Dios propone en el corazón de las personas que quieren dar, ayudarnos, lo hace, y si no, Dios es que Él no va a dar, Él va a edificar su iglesia. Pero esta gente decía, ¿en qué? ¿Querían qué? La monedita, diga. Entonces, porque empezaron a ver el mundo como es, por fuera, ¿no? Bueno, empieza a hablar ofreciendo en el 7, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, en la mesa del... Bueno, empieza a hablar un par de cosas ahí que no tengo mucho tiempo de ir para poder ir avanzando, ¿no? Pero el 1.8 lo veo un poco también importante, sí está hablando de los sacrificios ahí. Pero en 1.8 dice, cuando presentáis un animal ciego para sacrificio no es malo, y cuando presentás el cojo y el enfermo no es malo, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador que se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Sabemos que a Dios se le tenía que dar lo bueno y se le tiene que dar lo bueno, ¿no? Pero ellos le daban lo malo. En Levítico 22.10 y Deuteronomio 15.21 sabíamos que estaba prohibido darle lo cojo, darle lo que estaba mal, el animal deteriorado. Pero ellos se quedaban lo mejor y le daban a Dios lo peor. Ojo, atento, no tengan miedo. Yo decía, Dios le tiene que dar lo mejor, ahora sacar de tu billetera el billete más grande, porque la monedita no, lo mejor, no, eso de la prosperidad no. Pero nosotros le tenemos que dar lo mejor, nuestro tiempo, todo de Dios, porque ahora estamos oficiando, o sea, somos sacerdotes, como dice Pedro, en este cuerpo. Todo el tiempo que le dedicaba a ellos, tenían muchas cosas, o sea, vivían las 24 horas ahí en el altar, vivían ahí en el templo. Ahora nosotros estamos en este cuerpo como instrumento de justicia, cuidándolo, que la luz no se apague como ellos hacían, y es un trabajo continuo, que vivimos para Dios. Ellos estaban menospreciando, lo que no sabían, o sea, creo que no sabían, es que ellos estaban menospreciando el sacrificio de Cristo, porque esto, si saben, porque no tengo tiempo de explicar todo, por cuestiones de tiempo, pero ¿saben que estos sacrificios emulaban, vamos a decir, tipificaban a Cristo? ¿Saben, no? O sea, que Juan 1.29, el Cordero de Dios que quita el pecado, bueno, el pecado del mundo. Bueno, ¿qué sucede? Al dar esto, así lo malo, que la ley prohibía, estaban menospreciando el Yeshua HaMashiach que iba a venir, el Señor Jesucristo, porque Él iba a venir puro, perfecto. Y al dar lo malo, estaban menospreciando a aquel que tenía que venir. Entonces, cuando nosotros, en el lado nuestro ahora, no le damos lo mejor de Dios, no le damos el tiempo que Él se merece, porque el tiempo fue comprado ahora a precio de sangre. Cuando nosotros no le damos todo de nuestra vida, no hablando de dinero, ningún momento hablo de dinero, eso se sabe que nuestro dinero, si antes aquel que fumaba o tomaba, son para las cosas de Dios, no estoy hablando para la iglesia, las invierten en su casa, en su familia, cosas así, no estoy hablando de eso, de traer dinero, nada de eso, que estoy hablando de que ahora la persona le da lo mejor a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos menospreciaban a aquel que iba a venir, pero nosotros al lado nuestro menospreciamos a aquel que ya vino, que ya pagó por ti. Cuando no le das todo de tu vida a Dios, estás menospreciando lo que hizo en la cruz, porque Él dio todo por ti, todo. No dijo, voy a dar, porque Cristo podía ver hasta acá lo que ibas a hacer vos y lo que vas a hacer dentro de 10 días o mañana o dentro de 5. Dios veía, y Dios no, quizás Satanás le dijo, como una película vi, ¿por eso vas a morir? Una película que vi, también es una película. Y Satanás hizo así, una película, y lo llevó, mirá, por este vas a morir. Y estaba así divirtiéndose y haciendo cualquier cosa. Y volvió de nuevo, mirá, ¿y vas a morir? ¿No ves que no va a menospreciar tu sacrificio acá? No lo hagas, decía la película, porque es una película. Pero a veces sucede con nosotros. No digo con ustedes, yo me incluyo, porque el mensaje es para todos. Entonces, ¿qué sucede? Debemos estar atentos cuando estamos muy perdiendo las cosas de este mundo. No seamos como sacerdotes, no menospreciemos que el que vino y pagó por nosotros. Porque cuando Él venga, no sé, como Juan diga, estaremos avergonzados.
En la 22, eso estaban menospreciando. Estas cosas han sido escritas para nosotros, Pablo también dice, para que nosotros estemos aprendiendo. En el versículo 1.11, que es un poquito difícil, bueno, en el 1.9, para rápido, para que se pueda entender el 1.9, es como que ellos decían, bueno, querían orar y querían que Dios los estuviera bendiciendo en el 1.9, pero es como una ironía, ¿no? En el 9, como le dice, ¿pediréis el favor de Dios para que se apiade? Como diciendo, después de toda esta cosa, viene y dice, necesito que me des esas cosas, hace cuánto que se lo pido. Y yo dice, ¿estás burlando de mí? ¿Estás menospreciando todo lo que hago? Bueno, en el 1.9 es así, pediréis, ¿se atreveréis todavía a pedir el favor de Dios? O sea, primero arrepentirse, después sí. El 1.11 es un poquito difícil de entender, pero el 1.11 cuando habla de la salida del sol, porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones, y bueno, se ofrecerá incienso a mi nombre, es un poquito complicadito de entender, porque ahora será mi nombre entre las naciones, así dice el Señor de los ejércitos. Pero este texto está hablando, o sea, nos está mostrando o nos enseñan el sacrificio, vamos a decir, o la virtud, vamos a decir, el sacrificio de Cristo perfecto que él iba a llevar en la cruz. Y con eso las naciones significaba que las naciones, entre los gentiles, íbamos a llegar a conocer a Yahvé, o a Jehová, a Dios. Y ahí le íbamos a ofrecer sacrificios de alabanza. Eso sería el 1.11 para que se pueda entender. Estos sacrificios de alabanza que ofrecemos ahora nosotros a las naciones, que dice 1.11, en Hebreo 13.15 decía así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificios de alabanza, estos a saber frutos del labio que confiesen a su nombre. No es que, hasta ahí nomás, pues ya va a seguir. Entonces nosotros, ese es el sacrificio que ya estuvimos hablando con Ageos, Ageo, ¿no? Construyendo el templo de Dios, que es por medio de este templo, este cuerpo que tenemos que llevamos el sacrificio. No estamos hablando del ritual mosaico, ¿no? Que se iba a propagar, que iba a seguir, ¿no? Como algunos se atreven a decir que cuando venga Cristo, ¿no? Va a ser eso. En Romanos 12.1 dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a Dios, que es vuestro racional culto. Entonces, nuestro, vamos a decir, racional o lo lógico es matar la carne en este cuerpo, ¿no? Que es lo racional, no sé cómo decirle, es lo lógico que debemos hacer. Por el poder de Dios, ahora que opera en nuestras vidas, podemos estar luchando, ¿no? Ahora por aquello que ya fue vencido en la cruz. ¿Se puede llegar a entender? Bueno, entonces eso es lo que Dios pide de nosotros. No se trata solo así de, me voy a congregar, voy a escuchar un sermón por internet. No. Somos un cuerpo de Dios. Esto es una iglesia local. Será chica, está bien. Pero ahí está la iglesia universal, que ya lo vimos cuando vimos nuestra confesión de fe 1789, que tenemos nuestra también constitución de la iglesia, lo que creemos nosotros. Una iglesia universal que está desparramada en todo el globo del mundo. Y vamos a decir, es una, que sea un chiquitito. Pablo dice, así el dedo chiquitito del pie también es necesario en el cuerpo de Cristo. Entonces, todo, así seamos chicos, formamos, estamos injertados, somos la iglesia de Dios. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así. Capítulo 2, versículo 1 al 9, sigue con la reprensión a estos sacerdotes que estaban oficiando el principio de adoración pública, lo estaban haciendo mal. Entonces sigue la reprensión hacia ellos. Y le va a mostrar el castigo, ¿no? O sea, el castigo así de Dios que recibirían ellos, si no se arrepentían. Entonces él le va a mostrar, o sea, dentro de todo, porque no voy a leer todo, estoy haciendo un resumen, ¿no? Haciendo la maldición de Dios, o sea, porque ya sabemos, ¿no? El Deuteronomio 27:15 a 26, más conocido Deuteronomio 28:15 a 28, muestra las maldiciones por no cumplir el pacto, ¿no? Mosaico, ¿no? Que ellos estaban ahí en esa época. Dios le muestra de que, bueno, voy a empezar un poquito por arriba. Dice, ahora para vosotros sacerdotes este es el mandamiento, si no escuchás y si no decís de corazón, dar honor a mi nombre, dice el Señor,
Después, más adelante también dice, porque no lo habéis decidido de corazón. Lo importante para rescatar es que no era de corazón. Ya me he escuchado, cuando yo a veces hago énfasis en las palabras, digo, o freno, lo hago a propósito, no es que no estoy pensando, que decir, lo hago a propósito, es una forma de homilética, estoy explicando algo para que puedan prestar atención. Por ahí, levanto la voz y te están dormidos, pero no, es algo para que se pueda prestar atención. Y ahora, por eso, este es el mandamiento, si no escucháis, si no decidís de corazón, entonces después estoy dando énfasis, de corazón, y abajo también dice lo mismo, y porque no lo habéis decidido de corazón, de nuevo, en el solo versículo ahí, del 2:2, ¿qué sucede? No lo estaban haciendo de corazón, se congregaban, o en este caso estaban oficiando, pero no lo hacían de corazón. Él le dice que iba a atar, vamos a decir, cuando está hablando, habla de los hijos en el 3, que reprenderé vuestra descendencia y estiércol a la cara, el estiércol de la fiesta que se han llevado con él. Para eso podemos tener un poco lo que se oficiaba en esa época, vamos a decir, los sacrificios, ¿no? La ley civil, la ley ceremonial que había en esa época, ¿no? Que ya fueron en la cruz cumplida, ¿no? Pero en esa época debemos entender eso, ¿no? Que él iba a atar los años de sus hijos para poder entender, como que él no le iba a permitir que sus hijos, la tribu de Leví, vamos a decir, sigan oficiando. ¿Se puede entender? Es como para que se pueda entender, yo no voy a permitir que vos tengas un hijo para que sea pastor. ¿Por qué no están oficiando bien? Algo así en el 1:3. Aquí yo reprenderé vuestra descendencia y echaré estiércol. El estiércol, vamos a decir una forma metafórica, vamos a decir, de lo que Dios desprecia el servicio que estaban haciendo ellos. Yo estaba, es más o menos del 2:1 del 2, capítulo 2 del 1 al 9, más o menos eso es lo que viene hablando. Es eso del estiércol que aparece ahí en el capítulo del 2:3, que habla de estiércol, es decir, de los animales, estos los menudos, vamos a decir, los animales, y junto con los excrementos, estos debían ser retirados, vamos a decir, con los oficiales del santuario, y eran echados en sí, quemados fuera. En Éxodo 29:14, Levítico, también aparece de esta forma, ¿no? Estaban ellos de forma de legislar, ¿no? Entonces Dios le dice, yo no les voy a echar, se los voy a echar a ustedes, esa popona en sus caras, el estiércol en sus caras, estoy ofendido con lo que ustedes están haciendo, no quiero nada de su servicio, dice Dios, estoy enojado. Pero vamos a hacer mucha música para que venga gente. Ahora más, como me enteré la otra vez, yo lo vi que estaban haciendo una choripañada acá. Ayer me enteré, este hombre que me contó, que me decía un nombre, que hasta vendían vino. Eso la otra vez no sé qué escuché, me arranqué los pocos pelos que tenía en la cabeza, pues ya no me aguanté. Dentro de la iglesia vendían vino, mira vos. A veces ya no sé, que de verdad no sé qué más voy a escuchar, como decía Spurgeon. No, ya de verdad no sé qué cosas nuevas me van a venir a mis oídos de que hacen esta gente. Imagínate, y como le dije a este hombre, ¿sabes por qué Dios no lo disciplina? Porque no son muy bien, porque no son sus hijos, por eso los deja así. Pero vos intentás hacer algo, o sea, a ver si Dios no te va a disciplinar, te va a dejar quizá un tiempito, después te va a corregir, porque Dios corrige a sus hijos. Entonces volvamos de nuevo, no nos olvidemos. En el 4:5, él está hablando que el pacto que había hecho con Leví, en el 2:4. Entonces, sabéis que hoy he enviado mi mandamiento para que mi pacto se siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, si eso se arrepentía, ¿no? Pero el pacto con Leví, no tengo tiempo de hacer un estudio exegético, pero en Número 25, 12, 13, en Deuteronomio 33 en adelante, él había hecho un pacto con Leví. Leví lo único que se había mantenido santo, no se acuerda que los demás se habían investigado, los Leví los mataron, los demás, dice así, muy bien, que ellos entonces Dios los recompensa a ellos. Ya estudiamos en la época del año pasado, cuando vimos esto, entonces Dios los levanta a ellos, los oficia para que sean como, vamos a decir, pastores de la iglesia, para que se puedan entender en la época de nosotros ahora. Pero había hecho un pacto con ellos, ¿no? El pacto era de santidad. Entonces ellos quisieron mantener la santidad, porque yo soy santo, dice Dios. Entonces había hecho un pacto. Esto es vuelo de pájaro, es más profundo de entender, pero no hay tiempo, ¿no? Entonces él muestra que Leví estaba montando como un modelo que era, ¿no? Así de un ejemplo, Leví, ¿no? La tribu.
le está mostrando, ¿no?, que ellos habían perdido vamos a decir, el pacto ese, por lo que habían hecho, porque, a ver, en el 5, por si tenemos más información, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales di para que se reverenciara, y él me reverenció, estaba lleno de temor ante mi nombre. Bueno, el 5 sería como que cuando guardaban el pacto ellos iban a tener vida, pero a la misma vez iban a tener paz. No, eso es una tipología. Sabemos que el único que pudo guardar todo esto, ¿quién fue? Fue Cristo, el único que cumplió el pacto, pero también una tipología para que podamos entender lo de Cristo, porque Cristo pudo guardar todo el pacto y a la misma vez nos dio paz. Cumple el pacto y la paz. Entonces Cristo es el único que pudo cumplir lo que toda la ley decía. Y a la misma vez nos dio paz para con Dios. La paz os dejo, la paz os doy. Somos justificados por medio de Cristo, que tenemos que la paz, ¿no? Entonces por medio de Cristo, Romanos 5.1, tenemos paz. Entonces solamente, pero estaba mostrando también de que solamente Cristo cuando iba a venir iba a cumplir, ¿no? El 7 sí es importante, todo es importante, pero no, vamos a ir apurándonos un poquito. El 2.7, por los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. El 1.7 es muy importante que paremos las orejas ahora para poder entender. ¿Por qué? El pastor o el sacerdote de esa época, ahora somos todos sacerdotes, dice Pedro, pero o cabeza, los que son de familia, pero el pastor, vamos a ver la iglesia de acá, él deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción. El pastor está encargado de enseñar la Torá, de enseñar la palabra de Dios, enseñar doctrina. ¿Por qué? Así lo mandaba Dios, de su boca, buscar la instrucción de su boca, el 2.7, porque Él es el mensajero del Señor. Entonces nosotros debemos, como se hacía en Esdras, leer la Escritura y se la daba al pueblo, interpretar las Escrituras. Él tiene el don de pastor maestro, Dios le ha dado un don, no es el hombre, Él es el que habla de parte de Dios. Dios le ha dado eso para un don a los hombres, para que ellos puedan entender. Y el pueblo escucha y el pueblo dice amén, si está conforme con lo que dice las Escrituras. Y si no, no lo dirá, ya no lo quiero cumplir. Pero por eso que decimos siempre, y como siempre le decimos a esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén, decimos. ¿Por qué decimos eso? Porque decimos, esto es lo que ha dicho Dios, la palabra Malaquías, amén, amén, si quieren. ¿Por qué? Estamos contentos. El pueblo decía amén siempre. Estamos, sí, queremos, decimos eso. Entonces, eso es lo que hace un pastor, debe instruir, no hacer un show ni grandes cosas para que estén todos contentos, no es para que estén todos contentos. En 1 Timoteo 4, versículo 13, dice así Pablo a Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. En el anterior dice, nadie menosprecie tu juventud. Yo sé que hay otros pastores que me superan en años, yo tengo 42 años. Y a veces me ha tocado hablar con pastores casi de 80, 90 años, o otros de 60. Y no he podido creer, o sea que a veces he tenido que mostrar la Biblia. Como le decía ayer, le digo, si yo te digo algo, le digo a vos de tu iglesia pentecostal, me vas a hacer pescar de orgulloso. Pero te lo voy a decir y te voy a pedir perdón. Estoy seguro que si yo voy a tu iglesia, le hago pasar vergüenza a tu pastor. Me dice, sí, yo seguro. Que le digo, y entonces, digo, no, pero yo sé por qué están ahí muchas veces. Porque les conviene, porque no sé, por qué cosa, pero no, porque no les gusta esto. ¿Qué hace la ley de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? No es que, Dios me ama, puedo hacer lo que quiera. Dios quiere, si le amamos de verdad, como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el verdadero amor, no tirar besitos al cielo, así. Sí, porque yo lo hacía. Estaba allá y decía, tira un besito. Ahí viene bajando el espíritu. ¡Yujú! Decía así, ¿te acordás? Y tirar un besito. Abrir las canillitas del cielo de la bendición. Caminar por el camino de la sal. Y todas esas cosas. Claro, pero esto es lo difícil. Es meterte en las escrituras durante toda la semana. Y ni hablar como yo, como otros pastores que no cobramos y estudiamos 12 horas. Y estudiar letra por letra y darle el alimento. Porque para eso Dios nos llamó, para cuidar. Así ponga una oveja. Dios dice,
ese es el alimento que le vas a echar. Quizás si no puedas, todo lo que te está dando acá no lo puedas asimilar y no lo vas a comer todo. Pero algo tenés que agarrar. ¿Qué puedo aprender, Daniel? ¿Cómo me lo podés resumir para mí que yo no puedo distinguir la mano derecha de la izquierda? Sí, no seas hipócrita con Dios durante la semana. Dale lo mejor de lo que vos tenés, ese todo el sermón. Todo lo que mejor que vos podés hacer, como voy a cerrar con el texto, todo lo que hagas, hacerlo de corazón para Dios, Colosenses. Entonces me voy apurando. Eso es, el pueblo buscará la ley, ¿de la boca de quién? De los sacerdotes, los pastores. Ese es el deber de ellos. En 1 Timoteo 4, versículo 2, también, que tenía ahí recién y al final la cerré. 1 Timoteo 4, versículo 2 dice, mediante la hipocresía de mentiroso que tiene que utilizar la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimento que Dios ha creado para, bueno, vamos en el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿no? O sea, y después sigue hablando un poco más, que Pablo, que muchos le endulzarán los oídos y esos irán en pos de esos. Pero eso es lo que sucede cuando no hay verdaderos pastores que enseñan la palabra de Dios. En el 2.8 dice, pero vosotros habéis desviado el camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciar y viles ante todo el pueblo, así como vosotros habéis guardado mi camino y hacéis asesión de personas de ley. Bueno, ellos hacían decisión de personas, vos tenés mejor platita, sí, vení para acá. Vos no tenés nada, pelagato, acá para allá. Esto es excepción de personas. Santiago como que le dice, siéntate a mis pies, ahí, quédate ahí, así yo puedo estar cómodo. Hacían excepción de personas. Entonces Dios le está diciendo, ¿usted hace excepción de personas? Y no es así. Pero vosotros habéis desviado el camino, habéis hecho tropezar a muchos. ¿Qué sucede? Cuando el pastor no enseña la palabra de Dios, está apurado, es como Saúl. Al pueblo le gusta media hora. Está conforme a lo que el pueblo quiere, que el sermón sea cortito, y no está conforme a lo que Dios dice, debes instruir a mi pueblo. No, debes instruirlo. Entonces, ¿qué? El pastor está asalariado, está sujeto a la congregación. Si la congregación quiere algo, él lo tiene que hacer. Tiene que bailar, vienen payasos, hay cosas, campañas, campamentos, cosas así. Porque está sujeto a la congregación. No, él tampoco es, vamos a decir, como dice 1 Pedro 5.2, que él se debe enseñorear. Pero él debe hacer las cosas de Dios. 2.8, pero vosotros habéis desviado el camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me dicen las epístolas pastorales? ¿Cómo yo debo legislar, cómo debo conducir una iglesia, sería la palabra, que es columna y baluarte de la verdad? Está parado sobre esto, sobre la verdad. Entonces, si yo empiezo a traer cositas, pero ustedes habéis desviado, dice, ustedes desviaron, entonces hicieron tropezar a mucho. En Mateo 23, 1-36, que no lo voy a leer, Cristo se confronta con los fariseos, hipócritas, que ustedes piden el diezmo, esto, lo anhelo, y se visten hasta allá arriba, y les gusta que le digan en las plazas, así, o hasta. ¿Ves? Todo por fuera era. Entonces, eso es lo que sucedía con esta gente, ¿no? Hacían asesión de personas. Y no era así porque esto es la única herencia que tenían que tener, eran a Yahvé, a Dios. Pero ellos empezaron a desviarse. Hasta cuando llegó a la época de Cristo que estaban estos fariseos, ¿no? En el 2.10, versículo 16, el profeta Malaquí ahora se va a enfocar, vamos a decir, en la nación, como la familia. Sería como la iglesia, el 2.10 al versículo 16. Abominación del pueblo. Yo tengo en mi subtítulo. Malaquías 2, versículo 10 al 16. Un repaso más o menos un poquito por arriba es eso, que él empieza a hablarle ahora a toda la nación. Ya deja de hablarle, vamos a decir, a los sacerdotes, pero le empieza a hablar al pueblo, porque este pueblo, no ve ahí un poquito tan así texto por texto y por abuelo de pájaro, pero empezaron a traer matrimonios, mitos entre los paganos. Si ustedes leen del 2 al 16 van a ver que se empezaron a casar con paganos, y se empezaron a divorciar de sus mujeres y empezaron a contraer nuevos matrimonios.
¿Y qué sucedía? Que esto ya estaba prohibido por Dios, ¿no? Ya sabemos que Dios lo había prohibido, pero ¿qué era más allá de esto? Es que ellos estaban impidiendo con eso que viniera el linaje, vamos a decir, del Mesías, que estaba viniendo Cristo. Eso es lo que sería si nosotros estudiamos a fondo, más allá de violar lo que Dios había mandado, que Dios no quería que sucediera eso, porque en esos 34 días de Deuteronomio 7, 1 a 4, Dios le había, con entrada en Canaán, en esta tierra, que no se mezclaran. Pero ellos, fíjate, leen del 2 días al 16, van a ver que ellos se empezaron a mezclar y dejaron a la mujer de su juventud y empezaron a tener con otras, la empezaron a dejar por cosas así que no, cualquier cosa que no les gustaban y se empezaron a juntar, ¿no? En Proverbios 2:17, no voy a ir porque no tengo tiempo, pero dice que, a ver si lo puedo llegar a notar rápido por cuestión de tiempo, pero tengo 3 proverbios, 2:17, ¿verdad? Porque esto es un poquito importante porque habla un poco del matrimonio, cómo debemos cuidar a nuestras mujeres. Pero en el 2:17, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, ya lo explico, voy un poquito rapidito. En el 5:18, quizás explique el 5:18 un poco más. A ver, 5:18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Hablaba el proverbio. En el que también hay hablo de eso. Pero en sí, Dios era el testigo, es testigo del pacto matrimonial, que una vez hablamos en nuestra Confesión Bautista en 1189, hablamos del matrimonio, donde es un pacto que hacemos ante Dios, no más allá de las autoridades civiles que están escritas. Dios está presente como cuando estuvo presente con Adán y Eva. Él legisló ese matrimonio y Él unió, y lo que Dios unió no lo separa la carne, está unido hasta la muerte. Entonces eso es lo que sucedía y ellos tenían que saberlo, porque ellos eran sacerdotes, como Génesis 2:24. Entonces Dios es el testigo principal de la ceremonia nupcial de nosotros cuando nos unimos. De que puede que hay problemas dentro del matrimonio, sí, poner la firma y poner el seguro, pero esos problemas van a la cruz siempre, pedimos perdón y nos reconciliamos. No como estos fariseos, como contar con Cristo, que dejaban a la mujer. Si yo te digo por qué, te vas a sorprender. Las mujeres venían caminando atrás de ellos y le quemaban la tortilla, ya le daban carta de divorcio. Cualquier cosita, no me gusta. Estás pesando 75 kilos, kilo una de 60. Carta de divorcio. Y sí, cualquier cosa, ellos ya fuera. ¿Cuántos años tenés? 45, no, que era la 19, carta de divorcio. Te estoy diciendo cosas que se me vienen a la mente, pero de ellos eran cosas tremendas, porque le decían que, aunque más lo quieran, le quemaban la comida, carta de divorcio. Y eso la dejaban, no tengo tiempo de hablar de eso, la dejaban a la mujer ahí en la calle. Era después todas las cosas que sucedían, ellos eran los culpables, por eso poner a la mujer, ya lo vimos una vez, las causas del divorcio, una prédica que hablamos, ¿no? O sea, sobre eso cuando hicimos el estudio del sermón del monte, ¿no? Pero hay mucha información que no tengo tiempo de verla, pero en Marcos 10, 2:9, vimos ya hace mucho tiempo cuando hablamos de esto, que en sí pasamos a ser una carne, ya no somos, que yo puedo decidir, hacer lo que quiero, ¿no? Pero eso es lo que sucedía en esa época. Al hacer esto, ellos estaban impidiendo que Cristo, que iba a venir, pero Cristo iba a venir, o sea, del linaje, ellos a mezclarse estaban impidiendo. El visto de nuestro lado sería, estamos impidiendo al unirnos con un matrimonio, no sé, mixto o un yugo desigual, que vengan una descendencia santa. Si hay 2 cristianos, ponerle por seguro, si Dios bendice, porque Él es el que va a regenerar, que es muy probable que sea un cristiano. Estamos bendiciendo la generación cristiana. Pero si yo me caso con otro, poner seguro que por ahí Dios llega a bendecir porque no sabemos. Pero en sí nosotros entregaremos a nuestro hijo a Dios, ¿no? Porque sabemos que la salvación depende de él. No por más que seamos cristianos, mi hijo va a ser cristiano porque quizás no es como el hijo de Samuel, que era un profeta santo, puro y apartado para Dios, y pues su hijo se perdió. Entonces no podemos decir. Pero nosotros sí de nuestro deber cristiano es conservar este linaje cristiano. Hasta ahí nomás podemos hacer nosotros. Después de Dios decida, de ahí en adelante, hasta ahí nosotros nosotros tratamos de decir, después Dios será encargado, pero nuestro deber fue ese.
pero tratamos de nuestro matrimonio conservarlo para que nuestros hijos sigan el linaje. Después Dios será el que bendecirá. Pero vemos que Dios aborrecía y Dios aborrece el divorcio, ¿no? Ahí si ustedes han leído ahí, si se van a dar cuenta que Dios aborrecía el divorcio, ¿no? En el 2.14 dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú, ¿ves? Es testigo, entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, 2.14, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, ¿qué le está diciendo? Tú has obrado deslealmente hacia la mujer que yo te di. Entonces, debemos cuidar a la mujer que Dios nos ha dado, los cabezas. En el 2.16 no tengo tiempo de explicarlo, pero para explicarlo arriba sería como que el divorcio está asociado como un asesinato. No tengo tiempo de explicarlo, ¿no? Porque en el 2.16 dice, Dios dice, porque yo detesto el divorcio. Dios dice que detesta, Dios aborrece el divorcio. Entonces dice el Señor Dios de Israel y que cubre la iniquidad su vestido. Bueno, hablando de el vestido, sí, seguía para que se pueda entender, el hombre es el que encargó de cubrir, de proteger a su mujer. Dios ha puesto eso en cabeza, de cuidarla, de protegerla. ¿El vestido qué hace? Te cubre. El hombre está encargado de cubrir, de proteger a su mujer. Por eso Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Hay problema, está bien, pero vayan, como dice Colosenses, si hay diferencias, tenemos que ir a la cruz, solucionarlo ahí, pedir perdón y seguimos para adelante. No que por esto, bueno, un poquito por arriba lo que Dios piensa, ¿no? sobre esto, ¿no? Del divorcio, ¿no? Porque en sí cuando se va el hombre está quitando la protección de la esposa y en sí la está tratando vilmente, la está tratando cruelmente. La mujer es un vaso frágil. Entonces Dios nos ha puesto como protectora de ello. Así que seguimos en el 2.17, dice así, 2.17, habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ello Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? En sencillas palabras, el 2.17 se puede entender así. Este pueblo se cansó de lo que es impío, 2.17. Se cansó de que, ¿dónde está el Dios de justicia? Mira cómo prospera aquel se porta mal, hace lo que quiere, y el Dios de justicia, ¿a dónde está? No, vamos a comportarnos igual que ellos. O quizás no te comportás como ellos, pero voy a desabrochar un poquito el cinturón de la cantidad, me voy a poner un poco cómodo de tanta Biblia, de buscar las cosas de Dios, porque al fin y al cabo, mira, mi hermano, se porta bien, igual va a hacer algo igual que yo, o sea, se porta así medio, no tan, entonces me voy a buscar. Entonces nos empezamos a relajar porque empezamos a mirar al costado y no miramos a Cristo. Entonces ellos empezaron a ver cómo los demás prosperaban, cómo le iba bien, y dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Pero date cuenta que Dios sabe el pensamiento, porque acá está hablando Dios. Dios sabe por medio del profeta lo que pensamos, fíjate por lo que me está viendo. Entonces dice, Dios sabía de que ellos estaban cansados, de que los demás les fueran bien, estaban mirando para acá. El Salmo 63 ya lo vimos, Habacuc 1, 2, al 4 y al 13 también lo vimos, ¿no? Eso es lo que sucedió. Estaban protestando, por decirlo, ¿no? Ya no le importaba la ley, porque lo que no le importaba la ley moral, estaban prosperando. Debemos tener cuidado cuando nosotros tratamos de hacer las cosas correctas, como Dios manda. Si somos siervos, somos realmente siervos, cuando terminamos de hacer las cosas, nos sentamos a un costado y hicimos lo que teníamos que hacer. Pero no estar mirando qué hace el otro, qué no hace. Al fin y al cuenta yo también voy a distraerme un poco como él, pasarla bien como él se ve, que aparentemente la estaba pasando bien, desperdiciando el tiempo y no dedicarme como un sacerdote que yo tenía que completamente cuidar el templo de Dios. Entonces debo no llegar así, porque Dios está escuchando eso, ¿no? Entonces eso es el 2.17 para que se pueda entender. Bueno, me voy a apurar un poquito, el capítulo 3. El capítulo 3 habla de un mensajero. Sí, Malaquías quiere decir mensajero. Yo tengo su título El día de juicio. Bueno, el mensajero acá no está hablando en sí no está hablando de Malaquías, mi mensajero.
No habla acá. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor y a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis. O en otra me parece que dice esperáis, algo así, no me acuerdo. Y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Bueno, sigue hablando. Hay muchos textos que no tengo tiempo de ir a buscarlo. Pero acá el mensajero no es acá, no está hablando de Cristo, ni está hablando de Malaquías. ¿Eh? ¿Cómo? Está hablando de ese mensajero de otro profeta, que iba a ser, vamos a ver, ¿eh? Sí, después, sí, está Cristo ahí más abajo, pero el mensajero este es Juan el Bautista, es el último profeta que aparece en el Nuevo Testamento. Ya acá en el Antiguo Testamento vimos Malaquías el último, de acá, pero en el Nuevo Testamento, vamos a decir, el último de los profetas que después de 400 años de silencio, entra la voz que clama en el desierto. ¿Quién es? Que aparece alguien con un cosa así, ¿eh? Juan el Bautista, que aparece así tipo con un coso de camello y comiendo langosta, el profeta. No, así no vino, viste, en un Mercedes, así con un auto, viste, y pidiendo toda la plata en el hotel. No, este profeta era profeta. No es como Elías comía el pan, eran profetas. Entonces, ¿qué sucede? Y no como yo le hablaba a esta persona, no es, me dijo el profeta, me dijo que me va a querer en la casa. ¿Y qué le dijiste? Y recibo, yo le dije, sí, varón de Dios. Y yo le expliqué, mirá, le decía palabra, lo hago porque si no se me pasa el culto. Le digo, profeta, cuando venía el profeta levantando polvo con la sandalia, venía a decir, así dice Dios. El sacerdote que estamos viendo en el día de hoy tenía que enseñar las escrituras. Pero cuando vos venías a venir un profeta, venía a ¿qué? A decirle que la ley no se estaba cumpliendo, que se debían arrepentir. Esas son sencillas palabras para terminar el tema. No, que Dios me dijo, tengo la profecía. No. El profeta cuando venía a decirle, David está mal, Saúl está mal, ponete a cuenta. Ese es el ministerio de un profeta. Viene a decirte que se tiene que volver a cumplir la ley, que se están desviando. ¿Ves? Muy diferente a los profetas de hoy en día. Entonces, y estos sacerdotes se tenían que encargar de enseñar la ley. Ahí está, para que se pueda entender un poco. Entonces, Juan el Bautista, no tengo tiempo de ir mucho, pero Mateo 1:10 para que puedan entender, Mateo 11, del día al 14 dice así. Mateo, ahí la vuelta, porque Mateo empieza después. Mateo 11, del 10 al 14, fíjate que en su título en la 10 dice, Jesús habla de Juan el Bautista. Entonces dice del 10 al 14. Este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Si vamos entonces a Malaquías, dice, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Y en Mateo 11:10 dice, está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor de él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés aceptarlo, él es el Elías, él que había de venir. Esto es importante porque capaz no tengo tiempo de irlo, porque voy a entrar en el cuadro y no voy a poder volver a leer esto. ¿Quién es él? El Elías. Tampoco voy a tener tiempo, ¿por qué explicarlo? ¿Por qué cuando le pregunta si era Elías dijo que no? Pero son palabras, está hablando de Cristo. Cristo está diciendo, no está diciendo como otro que me dijo, lo dijo Pablo, me dijo. Sí, pero Pablo está aquí, bueno, no tengo ya, me pone nervioso estas cosas, me voy a dejar ahí, porque no entiendo eso. Pero volvamos acá, Cristo lo está diciendo. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo está interpretando que Malaquías, he aquí envío mi mensajero. Cristo está diciendo, era Juan el Bautista el que él iba a preparar los corazones. Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse, ¿quién les mandó a ustedes judíos lo hizo? Manga, se arrepiente. Juan el Bautista iba a preparar esos corazones, iba a cavar en eso para preparar cuando Cristo viniera a encontrar a un pueblo que lo estaba esperando. Sencillas palabras mías para que se pueda llegar a entender. Yo he sido mandar un mensajero.
para que anunciara, cuando venía un rey, alguien venía a anunciar la venida. Entonces, Elías, o sea, muchos creen que es Elías, pero en sí, para que se pueda entender, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, tenía el espíritu del profeta, tenía el espíritu de no callarse. El profeta dice, así dice Dios, no importa si son 500 contra él, dice, así dice Dios. Y está muriendo como fue apedreado Esteban, y él sigue diciendo, ustedes mataron a los profetas, sus padres, y pum, terminan muriendo. Pero, recíbeme en tu seno. Y él va a la presencia, el espíritu de aquellos que tienen la Elías. La otra vez le vino el Facebook y dice, ay, me hace falta profetas de más Elías. Hay muchos Elías en el día de hoy, solo aquellos que tienen el espíritu de Dios. Hay que llenarse de la palabra de Dios, no tenerle miedo al hombre. El hombre te puede tirar al fuego, te puede matar, pero no puede hacer lo que Dios hace. Dios te puede tirar al infierno si quiere. Aquellos que tienen temor, aquellos que lo niegan a Cristo, aquellos que tienen temor, dicen, yo te voy a negar delante de mi Padre. Entonces no debemos temer. Así te digan, no, ustedes no son iglesia de la gracia, ustedes no son, no importa, así dice las Escrituras. No importa, así dice las Escrituras. Siempre va a haber una iglesia, siempre va a haber un hermano, siempre va a haber una hermana. Con el poco conocimiento debemos decir así dice las palabras, no para pelear, pero tener el espíritu de Elías. Entonces acá en el ángel del pacto que habla, me voy a apurar porque no tengo tiempo. Capítulo 3, voy a hacer un vuelo de repaso para que puedan entender. Van a encontrar algo que dice que habla del ángel del pacto. El ángel del pacto era Cristo, el mejor pacto, mediador, Mateo 26, 28, Juan 1, 17, Hebreos 7, 22, que ya lo abrimos, ¿no? Que incluso cuando hacemos la Santa Cena, ¿no? Quiero que lo vaya a buscar, Mateo 26, 28. Bueno, pero habla de la Santa Cena, el pacto que va a hacer, iba a cumplir. Bueno, ese es el ángel del pacto, es Cristo. Vendrá a su templo. Estoy hablando todo el capítulo 13, para que se puedan entender. Él iba a venir a su templo, que la templo que somos la iglesia, pero no la iglesia sino nosotros. 1 Corintios 3, 16, acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios. Efesios 2, 21, 1 Pedro 2, 5, que somos un ladrillo. Bueno, Cristo iba a venir a su iglesia, cuando Juan el Bautista preparara este camino, muchos le iban a estar esperando. Entonces Cristo iba a venir a su templo, no el templo que estaba segunda vez construido y después Herodes lo vuelve a reedificar, no, al templo a nosotros iba a venir. Entonces lo iban a estar esperando, entonces esa ofrenda iba a ser grata, ofrenda, ¿no? Que esa ofrenda que se iba a hacer en la cruz del Calvario. En el 3.6, bueno, llegamos por fin. No voy a perder mucho tiempo. En el 2008, creo que empezamos, 2009, fuimos la primera prédica sobre el diezmo, y hasta el día de hoy hay millones que lo siguen viendo todavía, que es cortita. Hoy en día ya es común que esto del diezmo, pero en esa época no había muchos que se atrevieran a hablar que el diezmo no es para la iglesia. Creo que nos trajo mucho problema en esa época como pioneros. Pero hoy ya vemos muchos comentarios sobre el Facebook, muchos ya cobraron valor y hablaron. Pero en esa época nos trajo problema, ¿no? En el 3.6 dice, porque yo son los cambios, bueno, está hablando en el 7, el pago de los diezmos, desde los días de vuestros padres. Bueno, sí empieza a hablar, en el 8 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Pero deciden, ¿qué te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Bueno, hasta el hartazgo hemos escuchado, nuestra mente, no sé la mayoría, pero la mía ha sido... casi necesitaba, no sé, una legión de psicólogos, por lo menos en esa época, porque no creo, no psicólogos, pero en esa época para que pudieran sanar mi mente trastornada de que yo estaba bajo maldición y que Dios no me quería bendecir. Y porque yo estaba mal, y fueron muchos años, ¿no? Pero no tengo tiempo de explicarlo, todo esto por texto, ya tengo muchas prédicas en internet sobre esto, lo que es el alfolí era un granero, se daba comida, no se daba el dinerito, la plata para los pastores, tenían que ser los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, dicen ellos. Sí, qué bien, yo también. Digo, ¿cómo? Sí, primera de Pedro, ¿no? Dice que ahora todos somos nación santa, pueblo de Cristo, somos sacerdotes. ¿Me da el diezmito también a mí? Entonces, ¿ves? Era en esa época, además, para que se pueda... Bueno, vamos a hacerla más clarita.
En Gálatas 3, 10 al 14, voy a leer un texto. Gálatas 3, 10 al 14, porque dice, maldito soy todos vosotros, la nación de Dios. Gálatas 3, 10 al 14. No, así. Estoy Colosenses. ¿La tenés vos? Gracias. Bueno, Reina Valera 1960, la traducción que voy a leer. Gálatas 3:10 al 14. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibieran las promesas del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Me tenés que dar el diezmito porque si no estás bajo la maldición. Lo siento. Él ya la cumplió. El diezmo era parte de la ley. Pero no habrás leído que Cristo no vino a abrogar la ley. Porque esas se las saben todas. Tiene así pero balas de versículo para que sus bolsillos no pierdan ganancias. No, Cristo se no vino a abrogar, a cumplirla, sí, pero ¿qué? Ya no vino a abrogar para cumplirla, pero ya la cumplió. Él cumplió la ley ceremonial, civil, todo lo que mandó la ley. La ley moral, por supuesto, que sigue vigente. ¿Por qué? Porque si no, no tenés el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que te ayuda a cumplir la ley moral. Que ya la cumplió Él, que ya la vivió Él. Su santidad, justicia, ahora la podemos vivir porque estamos en Cristo Jesús. ¿Qué texto bíblico? Porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia al fin de todo aquel que cree. Muy bien, lindo texto, claro. El 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Gracias por ese texto. El fin de la ley es Cristo. Entonces, terminó la ley. Con esto nos queremos entender que cuando estamos diciendo ley, nos estamos refiriendo también, no la ley moral sigue vigente. Todo lo que era el sacrificio, todo lo que era civil, legislativo para esa nación, en ese tiempo terminó con Cristo. Cristo cumplió. La ley moral sigue vigente. Porque ¿saben lo de la gracia? Creen que es gracia, siempre es gracia, y la ley no. No es. El Espíritu de Dios ahora, Romanos 8:1, nos ayuda a poder vivir en santidad, no como moralistas religiosos, como hacían acá, sino que vivir bien. Entonces no tengo tiempo de explicar todo esto en el canal de muchos hace años se me hubiera deleitado con esto, pero ahora no, ya estoy cansado, curtido, muy lastimado, llorado mucho y mostrado a la gente y no quiere entender, así, Sí, es verdad, sí, tendría mucho, ¿verdad? Tenía que hacer alfolí, una vez al año, tenía que pagar el diezmo de los diezmos, eran para las viudas, para los necesitados, tenía que celebrar las primicias, tenía que la fiesta del tabernáculo, Yom Kippur. Entonces, ¿por qué no festejas toda la fiesta? Porque también había otras fiestas para festejar. Poner en vigencia la ley para matar a los adúlteros, hacer un lugar, ¿ves? Tenés que cumplir toda la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice Santiago 2:10? Si alguno viola uno de los mandamientos, se hace culpable de todo. Entonces, ¿querés que viola la ley de los diezmos? Bueno, vivila, pero viví todo lo que está ahí. No me conviene, amigo, no me conviene. No me tires abajo el negocio. Lo que sucede, dice, mira, me estoy frenando la lengua porque puedo hablar. Yo doy el dinero y después el pastor que haga lo que quiera, yo ya cumplí. No, amigo, vos sos culpable del crimen ese porque vos estás dando, es como que le des plata a un terribilista para que él mate. Vos estás dando plata a un ladrón lobo feroz para que tenga diezmo, para que él siga creciendo en su ministerio y para que siga predicando doctrinas falsas. Y sos culpable. Sos muy bien acreditado y ir al infierno junto con él. Porque él le está dando plata para que él siga creciendo.
en ese falso ministerio. Entonces sos culpable. Yo le di pero ya cumplí. No se trata. Y podía hablar. Reprenderé vosotros al devorador. Si no das el diezmo, el 3:11. Dice Dios que va a reprender a Satanás. ¿No escuchaste nunca eso? Reprenderé vosotros al devorador. ¿Sabes que el devorador ahí? En el devorador era que Dios, eso es toda la maldición del Deuteronomio 28. Dios le mandaba langostas, le mandaba devoradores para que le comieran el trigo, la cosecha. El devorador eso. Dios le mandaba, ellos le comían todo. Entonces yo diría, no les mandaré esas plagas y ustedes tendrán muchas cosechas y serán muy bendecidos. ¿Ves? Reprenderé a Satanás y se lo ataré. Ellos dicen así. Pero, así que, yo no voy a arreglar nada acá. O sea, ya lo he visto. Bueno, vamos a dejar de lado esto, voy a ir cerrando. Capítulo 4. Capítulo 3, del 13 en adelante. Del 13 al 18, abuelo de pájaro, sería este pueblo. En sí, mi subtítulo aparece el justo y el injusto. Así aparece en el mío. Diferencia entre el justo y el injusto. Bueno, esa traducción también está buena. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decid, ¿aunque hemos hablado contra ti? Fíjate que ellos nunca reconocían. Cuando viene alguna hermana, o viene alguien y dice, la Biblia dice así, y ellos nunca quieren reconocer. Eso, tenemos que aprender esto, a no ser, cuando viene tu marido, o cuando viene tu mujer, o cuando viene el hermano y dice, hermano, mira, quisiera hablar, estoy viendo que usted es actitud, o está haciendo esto. La Biblia dice que, aunque yo le estoy fallando, sí, pero la Biblia dice tal cosa, no dejé de congregar, la Biblia dice esto. No debe ser duros. Si vemos que viene de parte de Dios con un espíritu de mansedumbre, que vemos que Dios con lazo de amor nos está queriendo corregir, traernos, ser sabios, sazonados con sal, que vamos a decir, no sé, como esto, ¿en qué hemos hablado contra ti? O sea, ese es orgullo. ¿No se han apreciado todo esto? Que empezó el sermón. ¿En qué hemos hecho contra ti? ¿En qué? ¿Ves esa posición? No ser, sino ser manso cuando viene la palabra de Dios y aceptarla si viene de parte de Dios. O sea, esa reprensión que Dios viene a traernos a nuestra vida. Entonces, porque nos ama. Este pueblo dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice, en vano servir a Dios, ¿qué provecho hay en guardar sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Bueno, él dice, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, no solo prosperan. Si lo han leído todo, del 13 al versículo 18 es así. En las sencillas palabras mías sería, no sirve de nada guardar la palabra de Dios, tratar de andar en rectitud, justicia. ¿Por qué no sirve? Porque fíjate como aquellos que hacen lo que quieren, y Dios los sigue bendiciendo, Dios los sigue prosperando. ¿De qué vale ser justo? Tienen una ganancia, fíjate que querían tener ganancias siempre. Fíjate que hacer las cosas de Dios está equiparada o está en la balanza con qué encaja, con ganancias. Viste que me dice este hombre que viene y dice, hay que ganarse la bendición, me dice. Pero no es que cómo ganarse la bendición, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer cosas y Dios dice, ¿cuánto hiciste? Yo vine a las 3 de la tarde, y aquel vino, toma, bendición te doy. No se trata de eso. Es que, acá está el mío, pensá que se trata de que lo que hacemos lo debemos hacer de corazón. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro de memorial para los que le temen al Señor y para los que estiman su nombre. Fíjate que en el 16, sí, había personas que temían al Señor. Entre todas estas personas que estaban rezongando, que dice, en vano es servir a Dios, dice, ¿qué provecho hay? O sea, ¿qué ganancia hay? O sea, ¿cuál es la ganancia que yo puedo recibir por servir al Señor, no?
Pero dentro de ese grupo, que siempre hay un remanente, había gente que decía, los que temían al Señor, se hablaron uno a entre. Entonces hay un remanente y hay un libro de memoria para los que temen al Señor, para los que estiman su nombre. Entonces hay un remanente, Dios tiene un pueblo donde sabe quién son los que temen a Dios. Los que temen a Dios sabe que son los que, Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Cuáles son aquellas personas que Dios tiene anotadas? Por supuesto, no sé si Dios tiene un libro, pero Dios tiene en su memoria anotada. ¿Qué son? ¿Cómo vamos a saber esas personas que dicen, ese tesoro son míos, no los toquéis? ¿Pero por qué podemos saber entre las iglesias quiénes son los que temen a Dios? Proverbios 8:13, ya lo nombré casi 4 veces durante el culto. ¿Qué dice? Los que temen al Señor, a Jehová, aborrecen el mal. No pueden ver eso. Aborrecen. Entonces Dios dice, yo tengo anotado todos los que temen mi nombre. El nombre de los atributos de Dios, que practican lo que Dios temen. Tienen un temor del Dios santo, del justo, de la ira. Saben, un Dios también de amor, de misericordia, que pueden acudir a Él cuando ellos pecan. Entonces, tienen un temor santo durante las 24 horas de que Yahvé está puesto el ojo sobre tanto el justo, sobre el impío. Y ellos serán míos, no lo dice Daniel. Dios lo dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice Dios que un día van a poder distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora quizás no pueda haber entre la cizaña y entre el trigo la diferencia. Aquellos que tienen un buen ojo perspicaz saben que el trigo se inclina por el peso y la cizaña no, pero la diferencia. ¿Pero qué sucede? Al principio me parece que están todos iguales. ¿Pero qué sucede? Va a haber 3:18, un día donde Dios va a mostrar la diferencia entre el cabrito y la oveja. Y ese día van a saltar contentos de alegría, como dice más adelante. Entonces, debemos poner los ojos ahí. Estás sirviendo, ves que los demás no le sirven, ves que las iglesias crecen, que acá estamos... No, Dios tiene puesta la mirada en ti, en lo que tú estás haciendo ahora, no lo que están haciendo los demás. No debe importar lo que están haciendo los demás. Es cómo le estás oficiando, cómo le estás sirviendo, no de una forma, una adoración formalista. ¿Qué sería el título del sermón? Una adoración formal, así. Yo podría hacer eso. Estoy cualificado, capacitado para decir, bueno, punto 1, vamos a ver, hermanos, en el día de hoy, abrimos nuestra Biblia. Y eso yo lo escuchaba a muchos pastores, y hablan así, texto por texto, y saben, y no les salen fuera, no está como yo que voy mi cuarto. Muchos en este momento, ahora empezó Boca River, y están, Boca River, a mí también me gusta el partido, pero esto está primero, no está en fútbol. Muchos tienen, dinero a hablar cuando empiece el Mundial. Cuando empiece el Mundial, bueno, ya está. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son los que le sirven de verdad a Dios? ¿Quién tienen el corazón puesto? Dios dice, tesoro mío, la niña de mis ojos, no me la toquéis. Eso es muy importante, porque dice Dios, mi tesoro especial es mío, no me lo toquen, dice Dios. Es el furor, es el fuego consumidor. Si vos estás ahí, sos un tesoro de Dios, te tenés que tener muy contento, porque contás con la protección de Dios, no con bendiciones terrenales y nada de eso. La protección del día de Dios, cuando llegues a ese día, Él te abre las puertas del cielo y te diga, entra. ¿Sabes qué feo ver el infierno y que te vaya por haber hecho una adoración formalista durante su vida, durante la semana? En el 4 en adelante dice el gran día del Señor. Bueno, para ir resumiendo, o sea,
el capítulo 4 habla del sol de la justicia, habla más en sí el sol de la justicia es un título mesiático para que se pueda entender. El capítulo 4 cuando habla, porque aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día va a venir, le prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Muchos creen que están hablando del día del Señor, ya lo vimos todo este año, que está hablando del juicio final, pero me está hablando, que ustedes no lo puedan creer o entender, está hablando de cuando Cristo iba a venir, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino. ¿Qué iba a hacer? Él se iba a confrontar, como va a ver el domingo que viene, con una serie de oponentes religiosos tremendos. Y él iba a venir, vamos a decir, él iba a venir como ardiente como un horno a confrontar a todos los soberbios. Decían los fariseos en esa época, cuando llegaran 400 años después de acá, y a todos los que hacen mal serán como paja en el día que... Paja porque iba a venir como fuego, con su libro. ¿Paja qué hace? Perdón, 1 Corintios 3. Prueba las obras, y ellos iban a hacer hallado mal. Entonces Cristo iba a venir a Dios mismo. Más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. Es otro también título mesiático del Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Con la salud en sus alas. ¿Salud de qué? Nos sanó, ¿de qué? De nuestros pecados. De sus alas. Y sabréis, saltaréis como ternero del establo. Entonces ese día, o que ya vino, que cuando vino Cristo, saltaron de alegría, contentos cuando Él vino, ya que venía entrando el Mesías. Está hablando de Cristo. Y hollaré a los impíos, también podemos aplicarlo en el sentido para nosotros, en el día que venga Cristo también va a suceder lo mismo, porque va a haber que va a hollar a todos los soberbios, serán como paja. También lo podemos aplicar para nuestra época, porque va a venir un día, el gran día del Señor, con su segunda venida también. Si él dice, vuelve a la ley, acordad de la ley de mi siervo en el 4, Moisés, de los estatutos de las ordenanzas que yo le ordené en Oré para todo Israel. Le está aplicando, le está haciendo un recordatorio de que se acuerden de la Torá, de la ley. Entonces, a nuestra época también, no nos olvidemos olvidar de la palabra de Dios, porque ¿para qué tenemos la Biblia? Es en vano, la tiramos. Si creemos en profetas que vienen a decirnos cosas, ¿qué si viene un profeta y dice, el Señor me dice que queméis vuestra Biblia? Porque ahora viene palabra fresquita y resplandeciente para ustedes. ¿No me creen? ¿Saben que hay pastores que le hace comer a su rey pasto? Que yo lo leí. Y están ahí. Lo único que falta es que... Y sí, porque yo miro así. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero es verdad, ¿lo leíste vos? ¿Ves? ¿Y quién te dice que dice el profeta? Así dice el Señor, queméis vuestra Biblia. Y si te das cuenta de tantas cosas que existen, entonces, ¿cuál es nuestro primer artículo? La regla, fe de obediencia, las Escrituras. Las Escrituras. Él hará volver el corazón, el último, de los padres a los hijos, el corazón. Bueno, acá vuelve a hablar de nuevo. He aquí yo envío al profeta Elías. Bueno, acá vuelve a Juan el Bautista de nuevo. He aquí yo envío al profeta Elías, que venga el día del Señor, día grande y terrible. Bueno, en Lucas 1:17, no tengo tiempo de buscarlo, habla de Elías. O sea, tendría que ir a buscarlo, pero en sí, el Elías de que se está hablando es Juan el Bautista, ¿no? Que sabemos que él era el que iba a preparar el corazón. Fíjate que cuando está hablando de Juan el Bautista en Lucas 1:17 dice así: e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los descendientes a la actitud de lo justo, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Bueno, después vemos que el padre, que Zacarías queda mudo de adentro, que estaba oficiando. Bueno, pero ¿quién estaba diciendo el ángel? ¿Qué era? Tu hijo, dice Zacarías, tu hijo. ¿Quién? Juan el Bautista. Él va a preparar, él va a hacer que se vuelvan los corazones de los padres de los hijos. Entonces cuando volvemos a Zacarías, que dice, el Elías que venga del día del Señor, día grande y terrible. Creemos que hoy hay muchos Elías con el Espíritu de Dios que no tiemblan ante nadie. Así dice Dios. Debemos tener temor de Dios. El último dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, así cierra. El corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, termina diciendo.
la palabra de Dios termina diciendo, no sea que yo venga y era la tierra con maldición, con la ley de Dios que viene a juzgar. Sabemos que el Nuevo Testamento termina, o sea, con una bendición diciendo que aquí viene el Señor, ¿no? O sea, en Apocalipsis, mientras el Antiguo Testamento termina de esta forma, el Nuevo Testamento, si me dan un tiempo, lo voy a buscar, pero dice así, él testifica, 22:20, de estas cosas, dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Termina también con la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a cerrar con un último texto, que es en Colosenses 3:23 al 24, dice así. Después oramos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y entonces así nos dice la Escritura, que todo lo que hagamos, queremos hacerlo de un corazón bien predispuesto hacia Él, como para el Señor y no para los hombres. En el 3:17 dice casi algo parecido, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre, sabiendo que el Señor, el 24, el Señor recibirá la recompensa de la herencia, es Cristo el Señor a quien servís. Entonces, no debemos de ser como muchos que quieren servirle a Dios para recibir bendiciones y riqueza. Ya hemos sido bendecidos con toda riqueza espiritual, como dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Espero que se haya podido entender el último libro que hemos visto en todo este viaje que me he tomado para la edificación de esta Iglesia Bautista de la Gracia, del Antiguo Testamento. Próximamente empezaremos con el Nuevo Testamento, a no hacer una adoración formalista, una adoración religiosa, como vemos que habían hecho eso. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver todo este Antiguo Testamento, este Antiguo Pacto, nos ha servido mucho, como usted mandaba a sus profetas que siempre se estaban desviando. En el día de hoy vimos que la adoración se había transformado en algo cotidiano, algo que ya se hacía por costumbre, nada, por formalismo, y le pedimos que no nos deje desviar de esa forma durante la semana. Empiezan muchas tareas y empezamos a dejar el templo, que es el cuerpo, dice donde esté vino su Shekinah, vino su presencia, su Santo Espíritu a tabernaculizar. Le pedimos por favor que podamos seguir haciendo sacrificios, matando la carne, matando el pecado, pero no nuestra fuerza, sino que en la fuerza, en el poder de su Santo Espíritu, que Él toma la palabra, que es la espada del Espíritu, con la cual nosotros le cortamos la cabeza al pecado. Cada vez que quiere crecer el yuyo, lo mantenemos al ras. Por eso le pedimos que su Santo Espíritu siempre nos esté haciendo mansos y sumisos para que siempre estemos atentos a su palabra, que no nos estemos desviando. Le pedimos, queremos siempre estar exaltando su nombre. Le pedimos todo esto que estamos viendo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Le pido por mi esposa, les pido por esas personas que he estado predicando, también por la chica que estuvo predicando, que no me acuerdo, por Erika, que también mi esposa la estuvo invitando y predicando ayer para ver si puede venir otro domingo, y a aquellas personas que siempre le llevamos el mensaje, hacemos ese evangelio personal, no hacemos el evangelio de estar gritando, sino que nos tomamos el tiempo de explicarlo persona por persona para llevarle el plan de salvación. Que usted esté bendiciendo, que usted sea el que riegue, que usted traiga a esas personas. Le pedimos, como siempre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.